Les hablaré sobre el capítulo 31, que son las vías sensoriales y motoras mayores. El libro de donde se sacó esta información es Neuroanatomía Funcional de Adel Kafifi, Ronald A. Berman. Primero hablaremos sobre el origen cortical y después origen subcortical. En el origen cortical se divide en 3 fascículos. El primero es córtico-espinal, que va a ser de las vías piramidales, el fascículo córtico-pontocerebeloso y por último el fascículo córtico-vulvar. Les hablaré sobre las vías motoras mayores. Estas van a tener una división que van a ser dos, cortical y subcortical. La cortical se va a dividir en fascículos. Estos fascículos van a ser córtico-espinal, córtico-pontocerebeloso y córtico-vulvar. El córtico-espinal desciende de la médula oblongada, que constituye el 89% de fibras. De estas fibras piramidales y forma el fascículo anterior. Este fascículo es esencial para la habilidad de la presión, del movimiento, y regula un proceso muy importante que es el de relevo sensorial que llega hasta la corteza. Luego tenemos al córtico pontocerebeloso, que constituye el componente mayor del sistema de fibras descendentes y que es de origen cortical. Se origina en áreas amplias de la corteza cerebral y que está organizada de forma somatotópica. Después se origina en otras áreas y tendremos por último el fascículo córtico-vulvar. Este se origina en las áreas de la corteza cerebral y llega hasta los núcleos de los nervios craneales. También algunas de estas se proyectan de modo directo a los núcleos de los nervios craneales, como el trigémino, el facial e hipogloso. En el origen subcortical se van a dividir en 3 estructuras importantes, que son el mesencéfalo, el puente de Barolio y la médula oblongada. El mesencéfalo, su vía mayor o motora es el racículo rubroespinal, que tiene origen en las neuronas de la parte caudal del núcleo rojo y hace una decusación en la tegmentaria ventral. Desciende sobre el puente de Barolio, pasa por la médula oblongada y llega hacia la médula espinal. El puente de Barolio provienen las vías motoras mayores, que esas a su vez se van a dividir en 2, fascículo vestibuloespinal lateral y fascículo vestibuloespinal medial. El lateral terminan las neuronas en las láminas 7 y 8 y el fascículo vestibulomedial en las neuronas que proceden de este. Sin en cambio, el fascículo vestibuloespinal lateral facilita neuronas motoras extensoras e inhibe neuronas motoras flexoras. Y el fascículo vestibuloespinal medial tiene un efecto de neuronas motoras extensoras, pero interviene en el control de la cabeza. Por último, hablaremos sobre la médula oblongada, que esta surge sobre todo del grupo medial de los núcleos reticulares, reticulares medulares, en forma ipsilateral hasta el sitio de origen. También facilita neuronas motoras flexoras e inhiben neuronas motoras extensoras. Se muestra un esquema acerca de la vía de origen corticoespinal, que va a empezar desde la corteza cerebral, después va a pasar sobre la cápsula interna, después por el mesencéfalo, hacia el puente de Barolio, la médula oblongada, y va a hacer una decusación en el fascículo corticoespinal lateral para llegar a la médula espinal. En la vía córtico-pontocerebeloso se muestra este esquema donde igual va a empezar desde la corteza cerebral, va a atravesar por las fibras corticopontinas hacia el mesencéfalo, de ahí se va a dirigir hacia el puente de Barolio y va a hacer una decusación hacia el cerebelo por las fibras pontocerebelosas. La vía fascicorticovulvar va a empezar se origina en las áreas
la cara de la corteza cerebral va a descender sobre la rodilla de la cápsula interna, el pedúnculo cerebral, y es donde va a ocupar una esquina dorsolateral del segmento corticoespinal del pedúnculo y un área pequeña en la parte medial de la base del pedúnculo. La pirámide, va a haber una pirámide, pero va a llegar solamente a la médula espinal. Esta se va a dirigir a diferentes niveles del neuroeje y se proyecta a núcleos de nervios craneales. Algunas fibras corticobulbares se proyectan de modo directo a los núcleos y otras no. Este sistema se conoce como fascículo corticobulbar. Casi todos los núcleos de los nervios craneales reciben aferencias corticobulbares. Seguimos con el origen subcortical. Va a haber divisiones para que van a ser el mesencéfalo o puente de Barolio. A su vez, el puente de Barolio va a tener va a dividir en tres, que es fascículo vestibular lateral, fascículo vestibuloespinal medial y fascículo reticoespinal pontino. Y por último, médula oblongada. El mesencéfalo es una estructura importante en el sistema nervioso. Como se ve aquí en la imagen, está el mesencéfalo en un corte transversal mesencéfalo a nivel de los tubérculos cuadrigeminales anteriores y sus componentes, como el núcleo presticial, el núcleo de Perlia, sustancia nigra, el núcleo rojo, entre otros. El mesencéfalo tiene una vía importante que es el fascículo roboespinal. Este fascículo tiene origen en neuronas de la parte caudal, el del núcleo rojo, y cruza en la decusación tegmentaria ventral del mesencéfalo y desciende a este. El puente de Barolio es otra estructura del sistema nervioso que estas van a ser vías motoras mayores que provienen de esta estructura, que son los fascículos vestibuloespinal lateral y medial y reticuloespinal pontino. Como se observa en la imagen, hay algunas estructuras que están alrededor de que es como el hipotálamo, la glándula pituitaria, como el cuerpo calloso, el tálamo, el hipotálamo, la vermis cerebral, la amígdala, y entre otros. Por último, está la médula oblongada, que esta vía desciende mayor de la médula oblongada, que es un fascículo reticoespinal medular, y surge sobre todo del grupo medial, que es la parte central de los núcleos reticulares medulares, y desciende en especial en forma ipsilateral hasta su sitio de origen, ya que ocupa una posición en el fascículo lateral de la médula espinal. Este facilita las neuronas motoras flexoras e inhibe neuronas motoras extensoras. Como se muestra en la imagen, la médula oblongada va a estar localizada por la parte posterior del cerebelo. Este video fue realizado por Lucero Corona Silva de la Universidad Politécnica de Amozoc, de la carrera de Terapia Física.